Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al noticiero informativo de Noticias de Honduras a través de Radio Miquendoni Siglo XX y HondurasEnSusManos.info. Les saluda Valeria Suazo desde Tegucigalpa. Hoy tenemos día jueves 29 de enero del año 2026. A continuación, el resumen de las noticias más importantes acontecidas el día de hoy. Partido Nacional y Liberal perfilan candidatos para la Procuraduría. Corte Suprema de Justicia convoca a pleno urgente por caso de extradición. Siguen suspendidas las clases presenciales en Atlántida por alerta amarilla. ¿Cuál es el futuro de Daniel Esponda? Esto fue lo que reveló su esposa. Aquí te revelo los detalles. José de López denuncia rastreo ilegal contra su hija a través del Registro Nacional de las Personas. Cedesol es eliminada por el gobierno de Hernán Rías Fura y tiene nuevo nombre. Lluvias dejan comunidades bajo el agua y 138 albergados en Atlántida. Declaran culpable a séptimo policía que robó 14 millones de lempiras a prestamista. Masa de aire frío deja lluvias y temperaturas frescas este jueves 29. Corte Suprema de Justicia convoca a pleno urgente por caso de extradición. La reunión fue programada para las 10:30 de la mañana en el Salón de Sesiones del Pleno. Hasta el momento no se tienen mayores detalles del caso. La Corte Suprema de Justicia fue convocada este jueves a una sesión urgente de Pleno para conocer un caso de extradición, según informó la Presidencia del Poder Judicial mediante convocatoria oficial. La reunión fue programada para las 10:30 de la mañana en el Salón de Sesiones del Pleno, ubicado en el edificio principal de la Presidencia del Poder Judicial, y se realiza con base en el artículo 12 del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el documento, el único punto en agenda será el relacionado con un proceso de extradición, sin que hasta el momento se brinden detalles sobre la identidad de la persona involucrada o el país requiriente. En la convocatoria, la Presidencia solicitó a los magistrados y magistradas confirmar su participación, atender el llamado con estricta puntualidad y abstenerse de portar teléfonos celulares dentro del salón del Pleno como parte de las normas internas durante las sesiones. La convocatoria fue firmada por Rebeca Lisette Raquel Obando, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y fechada el 29 de enero de 2026 en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central. El portavoz de la Corte Suprema, Melvin Duarte, afirmó que la solicitud salió desde la Corte del Distrito de Texas por 2 cargos en contra de un hondureño de quien no darán a conocer el nombre porque no está capturado. Los cargos son por conspiración para fabricación de sustancias y conspiración para distribución de sustancias. Siguen suspendidas las clases presenciales en Atlántida por alerta amarilla. Esta medida se debe a la permanencia de la alerta amarilla declarada en esta zona del país, que ya registra más de un centenar de damnificados. La Dirección Departamental de Educación de Atlántida anunció que este jueves 29 de enero continúan suspendidas las labores presenciales en todos los centros educativos del departamento. En un comunicado afirmaron que esta medida se debe a la permanencia de la alerta amarilla declarada por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales COPECO. La medida aplica tanto para instituciones educativas gubernamentales y no gubernamentales, así como para las instancias administrativas de la Dirección Departamental y de las direcciones municipales y distritales de educación en los 8 municipios de Atlántida. De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión se basa en el boletín de alerta número 004-2026, emitido por COPECO ante las condiciones climáticas adversas que afectan la zona norte del país. Las autoridades educativas instruyeron a los centros educativos a continuar el desarrollo de las actividades académicas bajo la modalidad virtual, con el objetivo de garantizar la continuidad del proceso educativo sin poner en riesgo la vida y la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. Asimismo, se recomendó a la comunidad educativa mantenerse atenta a los comunicados oficiales que emitan tanto la Dirección Departamental de Educación como COPECO ante posibles cambios en las disposiciones. ¿Cuál es el futuro de Daniel Esponda? Esto fue lo que reveló su esposa. La congresista liberal Erika Urtecho aseguró que el exsecretario de Educación se retirará de la política y regresará a su vocación como educador.
El futuro de Daniel Esponda fue aclarado por su esposa, la vicepresidenta del Congreso Nacional, Erika Urtecho, quien asegura que el exfuncionario ya no continuará en la política y retomará su vocación en el ámbito educativo, diciendo: "Mi señor esposo está ya fuera de la política. Él fue ministro de Educación, hizo un valioso trabajo. Me siento orgullosa de él. Es maestro, profesor, no solo de educación, sino de corazón, y estará regresando a su vocación", declaró Urtecho. Cabe recordar que Esponda fungió como titular de la Secretaría de Educación desde enero de 2022 hasta el 3 de diciembre de 2025, fecha en la que fue removido oficialmente. La entonces presidenta de la República, Xiomara Castro, informó de su despido a través de un mensaje público en X. En ese pronunciamiento, la mandataria agradeció su valor y designó como sucesor al vicesecretario Jaime Rodríguez. Tras su salida del gabinete, surgieron múltiples interrogantes sobre el rumbo que tomaría su carrera profesional. Los rumores se intensificaron luego de que el mismo día de su destitución, Roberto Contreras, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, afirmara que las puertas del partido estaban abiertas para recibir al exsecretario. Sin embargo, las declaraciones de Urtecho despejan esa posibilidad al confirmar que Esponda retomará la educación, alejándose de cualquier aspiración o cargo político y cerrando así el capítulo de su participación en la administración pública. Cosette López denuncia rastreo ilegal contra su hija a través del Registro Nacional de las Personas, diciendo: "Son unos depravados", sentenció Cosette López tras revelar que investigan la paternidad de su hija para dañarla. La funcionaria anunció medidas legales. La consejera del Consejo Nacional Electoral del CNE, Cosette López, denunció a través de sus redes sociales oficiales un rastreo ilegal contra su hija a través del Registro Nacional de las Personas, advirtiendo que tomará medidas legales. La publicación de la funcionaria surgió luego que diversos perfiles afines al Partido Libertad y Refundación Libre hicieron públicos datos sobre el ministro de Comunicación y Estrategia, José Argueta, y su familia, diciendo: "Los sistemas del Registro Nacional de las Personas son auditables y trazables, sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas, 2 menores de edad que no son empleadas públicas, cuya paternidad quieren corroborar y publicar como si fuera delito que haya 2 niñas que son hermanitas?", cuestionó la funcionaria a través de su cuenta de X. De acuerdo con el pronunciamiento de López, hay personas interesadas en filtrar información de sus hijas para alimentar campañas de difamación, diciendo: "Cuando eso hubiera contradicho sus difamaciones sobre la paternidad de mi hija, no lo publicaron, porque lo único que les interesa es hacer daño", agregó López. La consejera del CNE recordó a los responsables que los sistemas del Registro Nacional de las Personas son auditables y trazables, y que cada usuario que ingresa a la base de datos es individual y verificable. Cosette López concluyó su mensaje advirtiendo que tomará medidas legales en contra de quienes atentan contra la integridad e imagen de su familia, diciendo: "Cuando los lleve a la Fiscalía de la Niñez y a todas las instancias, no vengan a hacerse las víctimas, son unos inhumanos, depravados y enfermos. Yo no busco venganza, pero no descansaré hasta que no se nos haga justicia". También posteó, y le voy a dar el post original de la cuenta de red social de X de Cosette López, consejera del Consejo Nacional Electoral. "Los sistemas del Registro Nacional de las Personas son auditables y trazables. Sus usuarios individuales y verificables. ¿Qué hacen buscando datos de niñas, 2 menores de edad que no son empleadas públicas, cuya paternidad quieren corroborar y publicar como si fuera delito que hayan 2 niñas que son hermanitas? Cuando eso hubiera contradicho sus difamaciones sobre la paternidad de mi hija, no lo publicaron, porque lo único que les interesa es hacer daño. Cuando los lleve a la Fiscalía de la Niñez y a todas las instancias, no vengan a hacerse las víctimas, son unos inhumanos, depravados y enfermos. Yo no busco venganza, pero no descansaré hasta que se nos haga justicia". Por su parte, el Registro Nacional de las Personas anunció que se realizará una auditoría forense integral de todos los accesos relacionados, incluyendo los efectuados por las instituciones que interpeoran con el Registro Nacional de las Personas, con el propósito de identificar responsabilidades conforme a la legislación vigente. El artículo 32 del Código de la Niñez y la Adolescencia en Honduras se refiere al derecho de la propia imagen y la divulgación contra datos personales de menores, aunque estén involucrados en infracciones, advirtiendo multas. Quien autorice, facilite o permita la publicación, reproducción, exposición, venta, distribución o utilización de cualquier información que violente lo dispuesto por esta norma será sancionado con una multa de 5.000 a 50.000 empiras, atendida la gravedad de la infracción,
dice parte del artículo mencionado. El artículo 197.1 del Código Penal castiga con prisión de 1 a 4 años a quienes para descubrir secretos o vulnerar la intimidad de otros sin su consentimiento se apodere de papeles, mensajes o documentos personales. María Antonieta Mejía sobre medidas en salud, diciendo, son temporales para salvar vidas. Mejía afirmó que ya han comenzado a contactar a pacientes en listas de espera para informarles que existen cupos disponibles para ser intervenidos quirúrgicamente. La designada presidencial María Antonieta Mejía aseguró que la decisión del presidente Nasri Asfura de dirigir de manera directa a la Secretaría de Salud es una medida temporal e inmediata para salvar vidas ante el deterioro que enfrenta el sistema sanitario del país, diciendo, no se trata de una privatización de la salud, sino de medidas inmediatas temporales para salvar vidas, mientras se ordena y moderniza el sistema de salud público, aclaró Mejía en medio de los cuestionamientos generados tras el anuncio ejecutivo. La medida fue confirmada el miércoles 28 de enero por el secretario de Estado de Comunicación y Estrategia, José Argueta, quien informó que Asfura llevaba el control de la CERSAL con un equipo conformado por sus designados presidenciables. Ante ello, Mejía explicó que aunque la crisis del sistema de salud no es reciente, la alta mora quirúrgica que existe obliga a tomar decisiones urgentes, diciendo, eso no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás. No obstante, ahorita hay una preocupación que queremos fortalecer los quirófanos, pero no lo podemos hacer de forma pareja al tener una alta mora quirúrgica, señaló. En ese sentido, defendió el uso de las alianzas público-privadas como una alternativa transitoria para atender a pacientes que lleven meses e incluso años esperando una cirugía. Mientras fortalecemos el tema de salud, infraestructura y logística, por otro lado, damos prioridad a alianzas estratégicas para salvar las vidas humanas que están pendientes de operación, afirmó. Según Mejía, ya se han comenzado a contactar a pacientes en lista de espera para informarles que existen cupos disponibles para ser intervenidos quirúrgicamente como parte de estas acciones de emergencia. Las autoridades han reiterado que estas decisiones no buscan privatizar el sistema de salud, sino responder de forma inmediata a una crisis que pone en riesgo la vida de miles de hondureños. Sedesol es eliminada por el gobierno de Nasri Asfura y tiene nuevo nombre. El gobierno de Nasri Asfura comenzó los cambios en su organigrama estatal y uno de los primeros es la eliminación de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. La institución que tuvo polémica en el gobierno de Xiomara Castro por el manejo de fondos tendrá otro nombre y cambio de imagen con la nueva administración. A su vez, la mayoría de empleados serán cambiados y esto obedece a una estrategia de reestructuración de Nasri Asfura. A partir de la fecha de la institución ya no se llamará Sedesol y su nombre será Secretaría en los Despachos de Redes Sociales. Esta está dirigida por la abogada Fátima Juárez, profesional del derecho que fungió como presidenta del Comité Central del Partido Nacional en enero del 2024 cuando salió David Chávez. En los mandatos de Juan Orlando Hernández, esta dependencia también tuvo otro nombre llamándose Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, SEDIS. Ahora la Secretaría en los Despachos de Redes Sociales concentrará todos los programas sociales de la administración de Nasri Asfura. Fue a mitad de 2025 cuando Sedesol se vio envuelta en polémica por fondos destinados hacia la campaña de libertad de refundación libre manejados por la diputada de Copán, Isis Cuellar. Este escándalo propició la salida del ministro José Carlos Cardona. ¿Pero quién es Fátima Juárez? Fátima Juárez fue alcaldesa de Santa Bárbara entre 2018 y 2022. En noviembre de 2021 fue derrotada en elecciones generales por Edgardo Toro. Desde entonces se sumó a la Junta Directiva Nacionalista y el 24 de enero de 2024, en un evento de Tegucigalpa en la sede del partido, asumió la presidencia ante la salida de David Chávez. Lluvias dejan comunidades bajo el agua y 138 albergados en Atlántida. Desbordamientos de los ríos Papaloteca y Leane dejaron 138 albergados y afectaciones en Jutiapa, Arizona, San Francisco, Tela y Esparta en el departamento de Atlántida. El último reporte de incidencias de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO establece que la cifra de personas evacuadas en el departamento de Atlántida por las lluvias ascienden a 138. El traslado de estas familias a sitios seguros se debió al desbordamiento de los ríos Papaloteca en Jutiapa y Leane en Arizona, junto a quebradas de la Ceiba. En Jutiapa se
reportaron 72 personas evacuadas, 56 de estas fueron llevadas a la escuela Pedro Nufio y 16 a la escuela Victoria Contreras. Mientras que en Arizona se confirmaron 45 damnificados que se refugiaron en el centro comunal de la aldea Kilómetro 17. El río Leán también inundó otras aldeas aledañas. Albergamos a las personas porque preferimos que estén en el centro comunal a que estén arriesgando su vida por las inundaciones. Los hemos atendido brindándoles alimento y producto de primera necesidad, dijo Carlos Chacón, alcalde municipal de Arizona Atlántida. El resto de las personas afectadas por las lluvias fueron de La Ceiba, con 22 evacuados, debido al desbordamiento de una quebrada en la colonia Armenia Bonito, lo que obligó a la evacuación de sus residentes hacia zonas seguras. Además, se reportaron 45 comunidades incomunicadas en los municipios de Jutiapa, Arizona, San Francisco, Tela y Esparta. Asimismo, el temporal ha dejado una estela de daños que incluyen inundaciones severas, deslizamientos de tierra y caída de árboles en La Ceiba, Jutiapa, San Francisco y Tela, específicamente en el ramal del Tigre y la aldea Garífuna de Tornabé. Las afectaciones se extendieron a los municipios de El Negrito y El Progreso en Lloro, donde las lluvias causaron estragos en viviendas e infraestructura. De acuerdo al pronóstico proporcionado por Copeco, este día se mantendrá la influencia de la masa de aire frío sobre el país, lo que generará temperaturas frescas, cielos nublados, lluvias y lloviznas moderadas a fuertes en el norte y noroccidente. En el occidente, centro y oriente se prevén lluvias y lloviznas débiles a aisladas. Las lluvias que se han registrado en los últimos días se deben a la presencia de un frente frío sobre el territorio nacional. Según Florentino Martínez, de la Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales Copeco, el nivel de saturación en los suelos y el incremento del caudal de los ríos han dejado alrededor de 5.000 personas que están afectadas de manera temporal. Martínez afirmó que se mantiene la alerta amarilla en la región norte del país. La evaluación para el día de hoy serían 150 milímetros. Ayer contabilizábamos 120 milímetros en lo que es la cuenca y 80 milímetros a nivel urbano, detalló Martínez sobre la magnitud de las precipitaciones. Pese a la vigilancia que realizan las autoridades sobre el temporal climático, recomiendan a la población evitar viajar. En caso de hacerlo, tomar medidas de prevención. Hoy es un mal día para viajar definitivamente, sentenció Martínez, instando a los hondureños a extremar preocupaciones y evitar desplazamientos innecesarios. Muchísimas gracias por permanecer conectados con su noticiero informativo Honduras en sus manos noticias a través de Radio TV Miquelón Siglo XX. Para mí ha sido un enorme placer poderles transmitir de las noticias nacionales e internacionales más importantes acontecidas ese día jueves 29 de enero del año 2026. Como siempre, brindándoles la invitación a que nos puedan seguir en todas nuestras plataformas digitales. Aparecemos como Honduras en sus manos noticias para que puedan seguirse informando minuto a minuto de las noticias que trascienden a nivel nacional e internacionales. Nos vemos el día de mañana. Para mí ha sido un gusto.